Bienvenidos a Punto Tecno. Aunque los fabricantes de tecnología no la reconozcan como tal, existe lo que se conoce como la obsolescencia programada. Es decir, se fabrican aparatos para que duren determinado tiempo y luego deban ser repuestos por otros. Y esto se hace ya sea a través de la utilización de determinados productos o de determinadas materias primas, o bien la renovación tecnológica, como pasa con algunos, con las tabletas o incluso con los PC. Para hablar de este tema, invitamos al ingeniero Juan Grompone. ¿Cómo te va, Juan? ¿Qué tal? Muy Gracias bien. por acompañarnos una vez más. Es un gusto estar. Bueno, ¿cómo definirías más específica, más concretamente la obsolescencia tecnológica? Bueno, la obsolescencia tecnológica es diseñar equipos, en general de consumo masivo, electrodomésticos, de modo que duren una cierta cantidad de tiempo. Y eso se puede deber a que están diseñados con algunas piezas que fallan al cabo de un cierto tiempo, o que están sometidos a moda, y entonces viene un nuevo diseño que hace que el otro sea obsoleto, ¿no? Es decir, que uno en realidad no lo quiere más porque hay una cantidad de cosas que no las tiene ese equipo, ¿no? Eso pasó. Claro, lo primero lo podemos imaginar en los electrodomésticos más comunes, y lo segundo en los aparatos informáticos, digamos. Los aparatos informáticos, pero también pasaba con los automóviles. Es decir, hay que acordarse que los automóviles tenían, sobre todo los automóviles norteamericanos, estaba el modelo de cada año, ¿no? Entonces esos autos se convierten en obsoletos, en obsoletos desde el punto de vista de la moda, pero no del punto de vista funcional, ¿no? Claro, seguían o siguen funcionando, aunque el consumidor Sí. desee cambiar. Comprar otro, claro. Pero en realidad lo de la obsolescencia programada implica que ese aparato ya no sirva más al cabo de un determinado tiempo. Claro, el caso de la moda es un caso de forzarlo psicológicamente, el otro es forzarlo cuando los fabricantes se dieron cuenta que eso no alcanzaba, entonces dijeron, bueno, que se rompa. Es decir, pongámosle piezas críticas que de modo que se rompan y lo obliguen a cambiarlo, ¿no? Y eso se hace. Es decir, antes, digamos, hace 50 años los equipos duraban 50 años o 60 años, por 70. ejemplo. Sí, duraban y siguen funcionando. Hay heladeras que tienen 50 años y siguen funcionando hoy. En cambio, si yo consigo que duren 5, entonces cada 5 años tengo que renovar todas las heladeras del mercado. Estuve mirando un video sobre este tema. Aparecía allí, no sé si es la primera lamparilla que se fabricó, pero una lamparilla del año 1901, Sí, que sigue prendida. que sigue encendida, sí. Y claro, uno de los problemas que tenía Edison cuando hizo la lamparilla eléctrica era conseguir que durara un cierto tiempo. Es decir, al revés, las primeras duraban muy poco. Entonces, la propuesta de Edison era buscar que durara una cantidad razonable. Pero luego se estandarizó en unas 2000 horas. Entonces, los fabricantes decidieron que las lamparitas tenían que durar 2000 horas. Y eso se hizo siempre. Es Pero decir, la tecnología permitiría que duraran 20.000 horas o 200.000 horas. permitiría mucho mejor, pero lo que pasa que si a las 2000 horas se aseguraba que la lamparilla había que cambiarla. Había que cambiarla. Bueno, pero esto no sé, me involucra, implica cuestiones positivas y negativas. Las positivas es que, como las lamparillas o cualquier artefacto duran menos, se requieren más horas de trabajo o más puestos de trabajo para fabricar lo que sea. Claro, es un mercado constante. Sí. Y el otro lo más negativo que tiene es la generación de basura tecnológica. Claro, y el desperdicio de materia prima que podría ahorrarse. Sí, sí, sí. Y contaminación ambiental, eso es muy grave en el caso electrónico, ¿no? Ahora, ¿no hay un principio de deslealtad comercial o industrial en este tipo de prácticas? Pero sin duda, es absolutamente desleal. Siempre se supuso que las cosas tenían que durar lo más posible, ¿no? Y tendría que haber una economía posible. Bueno, eso y un ahorro. el paradigma inicial de la revolución industrial, ¿no? Claro. Las máquinas o los automóviles Eran para siempre. Para siempre, las heladeras Sí, incluso, ¿no? Se eran reparaban y seguían funcionando. Ahora ha cambiado, es decir, ya no nos lo dicen, pero se diseñan para que duren determinado tiempo y después lo tengas que cambiar. Sí, en general no mucho más de 5 años. En el caso de los equipos informáticos es todavía mucho menos, porque a los 2 años o a los 3 años cambia el modelo y entonces el usuario se ve obligado a cambiarlo porque no puede hacer algunas cosas que le interesan o que lo convencen de que le interesan. Por ejemplo, bueno, y a través también del cambio en los sistemas operativos, Los en el sistemas software. operativos, en el software, en la programación, las cosas posibles. Lo mismo pasa con los teléfonos, ¿no? Sí, mucho menos de 5 años. Porque, Mucho menos. por ejemplo, las tabletas
y no hablemos de marcas, pero que se generan aplicaciones para sistemas operativos de los modelos, del modelo de este año. Exactamente, y entonces en el anterior no funciona. El otro punto crítico son las baterías. Las baterías recargables duran poco, y eso duran poco, podrían durar más. Porque, digamos, la vida de la las batería baterías... que va incorporada a un notebook, por ejemplo. Sí, la batería recargable, ¿no? Sí. La batería recargable, si uno la recargara siguiendo un programa bien hecho, una planificación bien hecha, duraría muchísimos años. Pero en realidad la persona la usa, la carga como quiere. Ahora, ¿qué es lo que no se hace? Lo que no se hace es poner inteligencia en el cargador para que no la cargue mal. Claro. Se podría. Pero no se te insiste en cómo, no se te educa. No, ni siquiera educar, es decir, ni siquiera educar. Claro, eso diseñarlo para que durara debería más. estar incluido dentro del equipo, es decir, Claro. que no lo cargue mal el equipo, ¿no? Es decir, que el equipo diga, no, en este momento no lo voy a cargar porque no necesita. Claro. De modo que lo haría enchufa, automáticamente. lo Claro. enchufa, pero no se carga. Entonces la batería esa duraría, en lugar de 1 año o 2, duraría 4 o 5. Pero no se hace eso. No se hace, y No se eso es obviamente una política deliberada. Una política de ¿Esto involucra a alguna industria en particular, a todas en Yo general? diría que todas. Lentamente se va cambiando. Por ejemplo, otro punto son los enchufes, los conectores. Todos los teléfonos celulares tienen un conector rarísimo para el cargador. Ahora se intenta estandarizar todo eso, pero es una cosa ridícula que tengan todos un dispositivo distinto. Y eso te lleva a que tengas que comprar el de esa marca. El de esa marca. Y donde se pierda tengo que cambiar el teléfono, ¿no? Sí. Porque no tengo manera de cargarlo, ¿no? Sí. Entonces, eso también es parte de los... ¿Hay algún tipo de legislación o de conciencia en alguna parte del mundo o de alerta sobre este tipo de prácticas? Bueno, se supone que todos los países tienen, de una manera u otra, algún sistema de defensa al consumidor, pero es muy difícil proceder así. Es muy difícil demostrar que está hecho a propósito. Es muy difícil actuar contra eso. Bueno, pero si tú te compras un aparato que tiene incluido determinado adminícula, dentro de determinado, no sé, parte, que sabés que te lo podrían cambiar y el aparato podría seguir funcionando, pero la fábrica no te lo cambia. ¿Eso se podría reclamar? Bueno, ese es el tema de los repuestos, por ejemplo. Todo el mundo sabe, por ejemplo, que los repuestos son carísimos. Es decir, si los repuestos de un auto, si uno comprara todos los repuestos de un auto, le costaría como 20 veces el precio del auto. Lo mismo pasa con las computadoras, o con las impresoras, o con la mayoría de los electrodomésticos. Es decir, la política de los repuestos también contribuye a la obsolescencia, porque precisamente no cobran los repuestos lo que podrían costar, sino que cobran otro precio muchísimo más caro. Claro, llega un momento que ya no vale la pena. Que no vale la pena porque el repuesto es tan caro como la propia equipo. Sí, a mí me ha pasado con equipos tecnológicos nuevos o prácticamente nuevos que me presentaron un desperfecto y la respuesta fue, mire, si usted quiere repararlo, se lo reparamos, pero le cuesta casi lo mismo que el nuevo. Sí, claro. Y al final elegí comprarte el nuevo. Sí. Y eso es cuando se puede reparar, Claro. porque además las placas electrónicas han llegado a un grado de miniaturización en que son muy difíciles de reparar. Es decir, se necesitaría una maquinaria muy especializada para poderlo hacer. No ya una lupa como los relojeros, sino mucho más complejo que eso. Soldadores especiales, es decir, una cantidad muy complicada de equipo. Ahora, qué contradicción, porque por un lado la miniaturización hace que no solo los aparatos, sobre todo de tecnología informática, requieran menos materia prima. Y por otro lado se despilfarra la materia prima, Sí, claro. al hacerlo durar menos, ¿es así? Sí, es que la tecnología tiene sus pros y sus contras. Sí, claro. Pero eso no es culpa de la tecnología, sino de las prácticas industriales y comerciales. Claro, es la práctica de querer mantener el mercado funcionando, ¿no? Es decir, de asegurarse de que pueden vender una cierta cantidad de productos por año, ¿no? Quizás el ministro de Trabajo, o el ministro de Economía, o el presidente de la República diga, bueno, pero lo otro significa que hacerte una computadora para que dure 40 años y que haya menos personas, bueno, en Uruguay no se fabrican, pero trabajando en las fábricas de lo que sea, de cualquier tipo de electrodoméstico, de automóviles. Sí. Esa es la contracara, ¿no? Es la También. contracara, sí, pero en realidad quienes deciden eso son los propietarios de la fábrica, que son los que pierden el mercado. Claro. Es decir, más que los puestos de trabajo. No lo hacen por No lo hacen por por- una intención altruista. No lo hacen para mantener la fuente Y de por trabajo. otro lado, qué contradicción o qué hipocresía, porque hay cada vez una conciencia mayor a nivel de toda la humanidad de la necesidad de no despilfarrar las materias primas
Y por otro lado, mediante esta política lo que hace es despilfarrarse. Y de no contaminar el planeta, que tal vez sea peor que con la basura. La basura tecnológica o la basura de todo tipo, los plásticos, por ejemplo. El reemplazo de una cantidad de piezas de metal por piezas de plástico, que es sistemático, esos plásticos son difícilmente reciclables y difícilmente destruibles, además. Son una agresión para el medio ambiente. Y todo esto como consecuencia de la obsolescencia programada, al margen de lo que sería el uso razonable de los recursos. Claro, las piezas de plástico se rompen mucho más que las piezas de metal, ¿no? O son más difíciles de desarmar. Esas piezas que se enganchan todas unas con otras, de modo que son casi imposibles de abrir, ¿no? No tienen tornillos como antes. No hay ninguna alternativa a esto, al menos por ahora, a nivel internacional. Y no, yo creo que es la lógica del capitalismo, ¿no? Eso es así, ¿no? Eso produce más beneficios que fabricar productos que duren, ¿verdad? Juan Grompone, gracias por acompañarnos. Un gusto. Por acompañarnos una vez más. Es un gusto estar aquí. Bueno, ¿cómo definirías más específica y más concretamente la obsolescencia tecnológica? Bueno, la obsolescencia tecnológica es diseñar equipos, en general de consumo masivo, electrodomésticos, de modo que Se conoce como la obsolescencia programada, es decir, se fabrican aparatos para que duren determinado tiempo y luego deban ser repuestos por otros, y esto se hace ya sea a través de la utilización de determinados duren una cierta cantidad de tiempo. Y eso se puede deber a que están diseñados con algunas piezas que fallan al cabo de un cierto tiempo o que están sometidos a moda y entonces viene un nuevo diseño. Bienvenidos a Punto Tecno. Aunque los fabricantes de tecnología no la reconozcan como tal, existe productos o de determinadas materias primas o bien la renovación tecnológica, como pasa con algunos, con las tabletas o incluso con los PC. Para hablar de este tema, invitamos al ingeniero Juan Grompone. ¿Cómo te va, Juan? ¿Qué tal? Muy bien.